Hace no muchos años, durante su gobierno, Mauricio Macri definió a Luis Toto Caputo como el Messi de las finanzas. Bueno, pronto se reveló que era el Messi de la fuga. Es un experto en hacer este ciclo que ya hemos descrito varias veces, pero que conviene tener siempre cerca y en la memoria, que es el ciclo de timba, deuda y fuga. Claro, para que la fuga sea posible, para conseguir los dólares que alimenten la fuga, se necesita, o Caputo necesita, en este caso, que el Fondo Monetario ponga la plata, ponga los dólares. Y para eso se está trabajando en un nuevo ciclo de deuda con el fondo. Caputo necesita muchos dólares porque, lo contábamos el viernes, la actividad más de mayor intensidad, la actividad que mejor anduvo durante el año 2024, es decir, durante el primer año de mandato de Javier Milei, fue la actividad financiera, la intermediación financiera. Es decir, que se hicieron muchos negocios con la timba, con lo que se llama la timba, pero que en realidad está mal llamada así porque hay poco de azar, hay mucho de información privilegiada, cosa que está penado por la ley, por otro lado, pero bueno, la ley aplica poco y nada para el delito de cuello blanco en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió todo este tiempo? Bueno, Caputo alimentó lo que en términos financieros se conoce como el carry trade, es decir, el negocio de tasa o con la tasa de interés y el tipo de cambio. Ese carry trade generó ganancias muy importantes, récord de ganancias financieras de gente, de especuladores que ahora se quieren ir. Se quieren ir en parte porque muchos de ellos también operan en la economía real. Muchos de esos especuladores son importadores o exportadores que ahora están viendo, ante la posibilidad de una devaluación, que si quedan enganchados en el carry trade que les ofreció Caputo, pueden terminar perdiendo plata frente a una eventual devaluación. Entonces se quieren rajar, y para rajar se están pidiendo los dólares. Por eso es que el Banco Central está vendiendo todos los días para contener el tipo de cambio. Ahora, ese es el negocio de Luis Toto Caputo, que insisto, para poder concretarse en esta secuencia, timba, deuda y fuga, le falta la parte de la deuda. Y el Fondo Monetario no es que duda, pero básicamente no le cree a Caputo, porque lo conoce tanto más que nosotros, que ya padecimos a Caputo primera versión, la del 2018. Bueno, fue a un frontón ayer con Luis Miguel Majul para otra vez Caputo, como ocurrió de manera infructuosa toda la semana pasada, hacer creer que todo iba de acuerdo al plan. ¿Viste esa frase que usan mucho entre los trolls libertarios? Todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, Caputo fue a lo de Luis Miguel Majul para decir básicamente eso. Lo hizo, bueno, decían ustedes, si tranquilizando o no a quienes lo estaban viendo. Vemos en el primer caso a Caputo hablando de cuánta plata tendría que desembolsar el Fondo Monetario para que su plan sea sustentable. Y el gobierno y usted siguen hablando de 20.000 millones de dólares. Sí, eso es el total del paquete. ¿Sí? Ahora después está cómo se desembolsan esos 20.000 millones, que es parte de la negociación que estamos terminando ahora. Bueno, ahí escuchamos a un Caputo que se supone que hace el frontón con Luis Miguel Majul, que aparte fue muy amable con Caputo, haciendo incluso las aclaraciones que le iban en tiempo real, mandando por WhatsApp el propio presidente Milei. Che, aclara esto, dijiste mal esto. Le van tabicando a Majul sus ideas en tiempo real, ¿no? Es muy impresionante, pocas veces se ve una intervención así tan directa de, en este caso, el presidente o su elenco con un comunicador. Se ha perdido todo el pudor, por otro lado. El poderoso caballero don dinero, dice el dicho, y en el caso de Majul se verifica semana tras semana. Ahora, al margen de eso, al margen del personaje que en este caso oficia de frontón, lo interesante es lo que dice Caputo. Caputo, que se supone dar una entrevista para tranquilizar a los mercados, dice, bueno, nosotros pedimos 20.000 millones y queremos que esa guita venga rápido, pero la verdad no sabemos si no van a dar los 20.000 millones,
quisiéramos que de esos 20.000 millones, además, nosotros pudiésemos usar más de los 6.000 millones que el Fondo Monetario quiere dejarnos como parte de nuestras reservas. Pero bueno, tampoco sabemos si nos van a dejar más. Estamos pidiendo 8.000. Mucha incertidumbre en una sola definición de Caputo, insisto, en un frontón en el que se suponía que iba a tranquilizar a los mercados y a la población en general. Bueno, por si esto fuese poco, después Caputo habló de los plazos. Muy importante porque hay una corrida en curso. La dinámica de la crisis ya empezó. Lo que no sabemos es cómo termina. Va a depender de lo que ocurra en el medio. Y entre las cosas que ocurren está Caputo diciendo que no tiene tan claro cuáles son los plazos de desembolso. A ver, la primera cuota del desembolso para nosotros es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado. Y además, por una razón lo pedimos. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. Del 80%. No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más. ¿Por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Bueno, acá tenés a Luis Toto Caputo revelando el truco. En el tramo final de esta respuesta, Caputo dice: nosotros ya sobrecumplimos la meta de ajuste fiscal que pide el fondo. Ya ajustamos, ya aplicamos la motosierra a todo lo que da. El fondo tendría que entonces darnos más guita que lo que da habitualmente a otros países a los que después les exige motosierra. ¿Se entiende entonces a qué vino Caputo? Caputo es el mismo tipo, el mismo ministro que estando en el gobierno de Mauricio Macri se patinó 20, 25, 30.000 millones de dólares. El propio Javier Milei, cuando era panelista económico de los programas de televisión, lo criticaba a Caputo por haber hecho eso. Es el mismo personaje que vino a hacer exactamente lo mismo en este gobierno. Tan parecido o tan idéntico es que el propio Mauricio Macri describe a Caputo en un libro, en su libro Primer Tiempo, de este modo. Lo vamos a leer juntos. Dice Mauricio Macri: a fines de agosto, esta situación tomó estado crítico. La ansiedad del mercado era cada vez mayor y además había quedado claro que necesitábamos un nuevo acuerdo con el fondo. Esto fue escrito en el libro de Mauricio Macri, lo escribió el propio Macri, referencia a su propio gobierno. Un miércoles por la tarde me junté con Toto Caputo, que estaba preocupado por lo que podía pasar al día siguiente. Me dijo que debíamos enviar una señal contundente antes de que abrieran los mercados para frenar una corrida que él veía inevitable. Esa señal era anunciar que ya teníamos avanzado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que era parcialmente cierto porque ya había habido algunas conversaciones. Toto tenía el apoyo de Mario Quintana, que compartía su urgencia. Marcos y Duhovne, en cambio, preferían mantener la calma y cuidar la relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que cuenta acá Mauricio Macri? En un libro que fue publicado, no ahora, sino hace un par de años. Macri lo que cuenta es que Toto Caputo, esto que está haciendo ahora ya lo hizo su gobierno. Y todos recordamos cómo terminó. Ustedes dirán, terminó muy mal. Bueno, depende para quién. Los clientes de Toto Caputo consiguieron los dólares para alimentar la fuga, porque el fondo puso el mayor desembolso de la historia, 45.000 millones de dólares en un acuerdo que era aún mayor, de 54.000 millones de dólares. Es decir, que cuando uno evalúa cómo le fue a Caputo en su primera versión, y rápidamente decimos, le fue mal, no, al país le fue mal, a vos te fue mal, a Macri le fue mal que no pudo reelegir. Pero a Caputo le fue mal. ¿Se acuerdan cómo fue la escena final de Caputo en el gobierno de Mauricio Macri? Era Luis Toto Caputo tomando sol en una playa de Río de Janeiro.
A Caputo no le fue mal. Y como resultó impune, como aquella estafa resultó impune, ahora viene a hacer lo mismo. Está haciendo lo mismo que hizo la vez pasada y que como no se juzgó, como no se investigó, como la decisión política fue no hacer nada después de aquella estafa, entonces, bueno, viene Caputo a hacer lo mismo. Cosas para revisar a futuro, porque la Argentina, que ha demostrado tener una resiliencia extraordinaria, porque ha sido saqueada ya muchas veces por este tipo de personajes, hoy se llama Caputo, ayer se llamó Sturzenegger, que sigue en este gobierno, o Martínez Dios, o Cavallo, ya fue saqueada la Argentina y ya salimos del pozo, con mucho costo, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, pero ya salimos del pozo. Cuando salgamos de este pozo, cuando salgamos de esta crisis, va a haber que revisar en serio y va a haber que exigir en serio que toda esta gente pague por lo que hicieron. Porque si no, la historia se va a volver a repetir. No se llamará Caputo, se llamará de otra manera. Pero esto ya lo vivimos y lo estamos viviendo de vuelta porque resultaron impunes. Está todo a la vista. La crisis está a la vista. También el daño que provoca esta política. Hay que ahora ponerse a la altura del desafío y combatirlo para evitar que el daño sea aún mayor. Verdades afiladas. En cada historia